Muy buenas noches, aquí ya vamos a punto para conectarnos. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ahí estamos. Hola Marta, muchas ¿Cómo estás? gracias. No, por favor, un placer. Mil disculpas, tuvimos un desliz con el tema de horario, ahí no nos Sí, yo coordinamos. sí, tampoco lo chequeé y me quedé con que era las 21 de acá de Argentina. Bueno, pero estamos, ya, cosas que Acá estamos. tengo que tener en cuenta para la próxima con los Está bien. expositores extranjeros. Ya, yo te agradezco muchísimo que puedas sumarte hoy a este vivo. Recién nosotros lo lanzamos la semana pasada, estuvimos conversando la semana pasada sobre qué era el CRI, qué hacíamos, que nació el año pasado. Y yo cuando pensé hacer estos vivos como para acercar también a la gente que en este tema de la pandemia, todo el tema de acercamiento físico se suspendió. Bueno, pensé en hacer algunos vivos y dije, voy a pensar, primero Marta, por una cuestión de agradecimiento, porque, bueno, yo tengo que ser sincera que gracias a vos yo aprendí un montón detrás de todo lo que es la virtualidad con las salas de chat. Y bueno, Con- eso es algo que nosotros copiamos de vos y lo hicimos acá en Paraguay un poco más abierto, no solo lo de educación sexual, sino derechos humanos en sí, general. hiciste el grupo que también me habías invitado de educación inclusiva y participé creo que en una charla y después, bueno, ya me retiré del grupo, pero siguen trabajando. Claro, y este Bueno, año para mí hacemos es el primer vivo en Instagram, así que es toda una novedad, porque nunca hice, también. Y era un así poco que eso el bueno, estoy espíritu de estreno. de estos vivos que tenemos acá. Ahí nos saluda Mavi. Mavi es una profesional acá de Paraguay que estaba también el año pasado y ahora sigue en el grupo. Ahí me Nosotros, saluda Julia Trinidad Figueroa, que ella es psicóloga, sexóloga de acá de Argentina. hola Eh, Julia, un gusto. Así que bueno, ella es profesora de la Universidad de Flores, de acá Nosotros de Nosotros Aires. queríamos un poco activar este espacio también para que las personas que siguen nuestras redes puedan tomar contacto físico y también seguir fortaleciendo las redes del espacio construyendo y de las propias redes tuyas para poder vincular estos temas que hacen a los derechos humanos y que muchas veces en muchos espacios no se abordan estos temas y que hay muchas familias que tienen necesidad. En el caso de lo que es la educación en la sexualidad, acá en Paraguay por lo menos es muy tibio, muy tímido aún, hay mucho tabú. Y un poco de eso queríamos hablar contigo hoy en este vivo, contarle a la gente que no te conoce, vos sos sexóloga en Argentina de una amplísima trayectoria y más que nada la Y posibilidad de que, soy miembro honorario de SPESH, que es la Sociedad Paraguaya de Sexualidad Humana. Así que estoy ligada un poco a Paraguay al ser miembro honorario. Eso hace que esté conectada con artículos o que ellos también publiquen cosas mías. Y he viajado y he conocido y he dado capacitaciones allá. Y la verdad que el sí, tema de la sexualidad y la discapacidad, cuando yo fui era como algo muy novedoso y como que
veces a las personas les cuesta, ¿no? Un poco por cuestiones que tienen que ver con mitos, con prejuicios, con miedos, y muchas veces también atravesados por el tema de la religión, de las creencias, de esta situación a veces de no soltar a los hijos con discapacidad y no darles la posibilidad de que tengan un proyecto de vida. Así mismo. Eh, Hoy cuando hablaba con las personas que iban conociendo el espacio, muchos educadores que trabajan con personas con discapacidad física y más vinculado a discapacidad intelectual, mencionaban eso, la falencia que tienen muchas veces los padres al no contar con toda la información como para poder intervenir en estos temas que explotan en la adolescencia, pero claro, que se tienen que trabajar desde la niñez. Entonces, claro. Y hay una cuestión que tiene que ver con la primera infancia, que es cuando los niños y las niñas comienzan a hacer estimulación temprana, donde su cuerpo es tocado por muchas personas, inclusive antes de comenzar con la estimulación temprana, aquellos chicos y chicas que nacen prematuros, que necesitan de cuidados médicos intensivos y que su cuerpo se ve, te diría, como lastimado, entre comillas, para poder salvarle la vida. Y entonces esto de que esta piel es tan tocada, pero de forma, te diría, como agresiva para salvarle la vida, queda después este registro de dolor, como a veces asociado al placer. Justamente hoy yo estaba hace un rato que con la confusión del horario, bueno, aproveché para seguir trabajando, preparando un material sobre la piel, un video que tengo que hacer para mis concurrentes del Centro de Día Despertar, que estoy trabajando con videos de educación sexual integral, dentro de lo que es el eje, el cuidado del cuerpo y la salud, tomé el tema de la piel, cómo a través de la piel recibimos mucha información, que no solamente es un límite entre el adentro y el afuera, sino de toda la información que recibimos y cómo la cuidamos. Y bueno, se trabaja sobre la diversidad de la diversidad, ¿no? Con los colores de la piel, con las arrugas, bueno, con toda la variedad que puede tener la piel de las distintas partes del cuerpo. Pero volviendo al recién nacido, cuando es un niño con que es prematuro, que tiene una discapacidad que necesita muchísima atención, hay algo que es fundante de la sexualidad, que es el desear. Y estos niños no desean porque todo les está dado, o sea, no es un niño que va a llorar porque tenga frío, porque no se le deja tener frío. Se le ponen mantas térmicas porque no puede perder temperatura. Y si tiene mucho calor o hay digamos, un aumento en la temperatura, se le tiene que poner hielo directamente, ¿no? En lo que es la terapia neonatal de emergencia, digamos, los cuidados intensivos neonatales. Entonces, la alimentación tampoco, porque muchos necesitan sonda. Entonces, cuando no se genera esta necesidad de tener que pedir, hay todo un tema también con el deseo, ¿no? Y entonces cómo se va construyendo esta cuestión del deseo, del placer, de la búsqueda del placer, y a la vez la construcción de la sexualidad. pero también esto es algo muy nuevo en relación a la intervención, porque durante mucho tiempo fue como que oprimido, oculto, o sea que no hay un ejercicio de que eso también hay que disfrutar, que hay que, en el caso de los niños, estimular esas sensaciones. Entonces llega como que a la adolescencia cuando hay el despertar o sea, vemos las señales. eh, los padres con discapacidad, por ejemplo, que tienen chicos con discapacidad, se alarman y bueno, y todo lo que conlleva esto. Claro, y la alarma es porque en realidad no saben qué hacer. Y lo que ocurre también es que cuando vos decís, bueno, se despierta la sexualidad, muchas personas hablan del despertar sexual cuando
aparecen los cambios biológicos de la pubertad. Y voy a saludar a Victoria Martín, que es mi prima, que se unió. Ella trabaja también en el Centro de Día Despertar, así que bueno, le mando un beso. Este, y este despertar sexual que le dicen muchos tiene que ver con cambios fisiológicos, biológicos, de crecimiento, ¿no? De talla, de altura, de desarrollo muscular, pero hay otras etapas de la vida donde también hay cambios biológicos, como puede ser en el envejecimiento, lo que es toda la parte de la premenopausia, la perimenopausia, la penopausia, y que eso tampoco se trata con la persona con discapacidad. O preparar a los varones también para el envejecimiento. Entonces, las familias se asustan porque sus hijos varones comienzan a tener erecciones que son más visibles, o a tener su primera eyaculación, ¿no? Pero digamos que el proceso de los cambios biológicos del cuerpo son durante toda la vida. Habría que ver por qué asusta tanto esos cambios biológicos, por qué recién ahí entienden que su hijo es un ser sexuado o su hija, y por qué hay como miedo a enseñar una educación sexual desde el placer. Eh, Esta cuestión de que vos sabés que nosotros tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, y tenemos el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que tiene sus lineamientos curriculares desde el año 2009, donde nos dice qué enseñar en cada nivel, desde el nivel inicial, ¿no? Entendiendo también que el jardín maternal, que es desde los 45 días hasta los 3 años, también recibe educación sexual integral, y la escuela especial, ¿no? La escuela para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Y en todo el material, que hay muchísimo material, muy poquitas veces se nombra la palabra placer. Entonces, desde mí, desde digamos, la formación que yo tengo, como yo tengo una formación desde lo que es primero la sexología y después la educación sexual, entonces, desde ya que la educación que yo brindo es una educación que, digamos, favorece el tema del derecho al placer. Esto que yo recién te decía, que estaba preparando ahora un material para trabajar sobre la piel, las distintas partes del cuerpo y cómo la piel va cambiando, es porque también nosotros a la persona con discapacidad la tenemos que preparar para el envejecimiento. Algo que no hicieron conmigo. Y que cuesta mucho aceptar los cambios corporales de la posmenopausia, ¿no? Entonces, yo pensando también en mis propias vivencias, digo, bueno, en un centro de día yo trabajo con jóvenes y con adultos, y tal vez, por ejemplo, en ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de Argentina, trabajo con chicos, con adolescentes y jóvenes y con chicos más chiquitos, donde ahí aparece esta sensación que vos decís de se explota la sexualidad. Y me llevó varios años hacerles entender que teníamos que trabajar también con los más chiquitos. Y bueno, si buscan ahí en mi Instagram van a ver un posteo de una foto recuerdo, porque bueno, este año no se pudieron hacer presenciales, pero de una capacitación para el grupo de los más chiquitos. Y contando un poco, Marta, cómo fue el proceso ahí en Argentina de la ley que mencionabas, un poco Mira, como para que todavía nosotros podamos seguir algún camino para nosotros aquí en Paraguay. Aquí nada, nada de mención respecto a la legislación así específica y hay claro, aún mucho ustedes tabú. no tienen ley de educación sexual, claro. No, nosotros tenemos Entonces, una controversia muy fuerte, hay muchas luchas en relación a qué es la educación sexual, qué tiene que entrar dentro, qué no tiene que entrar, y ahí desde el Estado no hay una postura bien clara, y a lo largo de los distintos gobiernos como que se van tomando los matices de quienes están a cargo en tales o cuales ministerios, pero no hay una bajada. Entonces, a nivel de las escuelas, de la familia,
queda como todo muy reducido al ámbito privado. Entonces ahí cuando Bueno, ejerce la violencia, ejerce los espacios de poder, hay estas confrontaciones y por eso tenemos tantos feminicidios, hasta nosotros tenemos un índice muy alto de niñas bueno, embarazadas. claro, creo que ustedes tienen mucho el tema de la niña embarazada, nosotros también. Bueno, para los que están preguntando, me preguntaron dónde me encuentran ahí en Instagram, María Marta Castro Martín Oficial. ¿Sí? Bueno, mira, como varios temas surgen, ¿no? Con lo que vos me preguntás. Donde yo doy un taller de educación sexual semanalmente es un centro de día, que van jóvenes y adultos y están por fuera del sistema educativo. Viste que hay un momento que discapacidad está en el medio entre lo que es salud y educación. Entonces, no hay nada que regule y que obligue a que se dé educación sexual en un centro de día, ni en un taller protegido, ni en un hogar, ni en un eh, taller, centro educativo terapéutico, en un set. Entonces, como que queda por fuera. Entonces depende mucho de la decisión de los directivos de la institución que digan, bueno, nosotros acá sí queremos que se escuche la sexualidad de la persona con discapacidad, que se visibilice y que haya un espacio de charla con las familias también. Ahora, en lo que sería la formación escolar, ¿no? De inicial, primaria, secundaria, nivel terciario para los profesores, y lo que es la escuela técnica, la enseñanza especial, la educación sexual integral cada vez está involucrando, está metiéndose un poquito más, a veces a la fuerza, a veces por necesidad, y otras realmente a conciencia y con mucho compromiso y responsabilidad de docentes. El docente solo no puede, necesita, digamos, que el equipo de orientación y el equipo directivo acompañe a las y los docentes en este proceso. Y que es, justamente como es un proceso de enseñanza, hay diferentes contenidos que los distintos ejes que nos propone la educación sexual integral, que es trabajar el cuidado del cuerpo y la salud, trabajar la diversidad, el eje de la diversidad, el eje de los derechos, eh, digamos que se trabajan desde el nivel inicial. Y las temáticas, si bien van variando, también son con una continuidad. Eh, es desde un enfoque de derechos humanos, por sobre todo, ¿no? De respetar los derechos que tienen niños, niñas, adolescentes y jóvenes a aprender primero y acompañar también el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Vos recién decías de las niñas madres. Nosotros también tenemos ese problema y tenemos la pandemia, digamos, de los femicidios. Se está trabajando mucho sobre la construcción de vínculos saludables desde la educación sexual integral a través de su eje de la afectividad. Entonces, es el eje del cuidado del cuerpo y la salud, el eje de derechos, el eje de respetar la diversidad, el eje de la afectividad, donde desde allí se trabaja cuestiones que tienen que ver con las emociones, algo que trabajamos constantemente en el centro de día, junto con Estefanía Sinelli, que es la psicóloga, con la directora, María Fernanda Martín, bueno, con María Victoria Martín, que recién se había incorporado acá al intercambio. El eje de la afectividad es muy importante. Y esto hay que trabajarlo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad siempre. Fíjate que hay un video institucional, promocional de educación sexual integral y familia, que lo pueden buscar en YouTube, ponen educación sexual integral para la familia, y van a encontrar que hay una revistita y hay un libro y demás. No, acá están poniendo que decir pandemia a los femicidios es biologizar algo que es de otro orden, pero yo hablo de pandemia no como una enfermedad, sino como algo que, digamos, que abarca muchísimas regiones, ¿no? Como que esto está pasando y mucho, pero por esta cuestión que viene ejerciendo la mujer de su derecho de
poder tener una vida de equidad igual al hombre, ¿no? Bueno, en este video de Esti Familia, yo se los paso a los concurrentes del centro de día y me llamó la atención que lo que a ellos les llamó la atención eran las escenas de violencia, o sea, donde se mostraba cuestiones que tenían que ver con el abuso, con el maltrato, como ejes para trabajar en prevención, y ahí comenzaron muchos a contar situaciones que vivían en sus propias familias, con cierto temor y a la vez con confianza, de poder con temor en el sentido de el miedo, estoy contando algo que tal vez me lo tengo que callar, pero lo pudieron hablar porque se genera un clima, porque esto también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las características del educador en sexualidad? ¿Cómo generar un clima de seguridad, de confianza y de tranquilidad? Pero cualquier persona con alguna discapacidad seguramente ha sufrido alguna situación de violencia verbal, de violencia psicológica, de violencia corporal, ¿no? El coscorrón, el tirón de oreja, el apurarlos, el hacer por ellos, el no dejarlos ejercer a ellos sus posibilidades dentro de sus tiempos. Entonces nosotros acá trabajamos mucho teniendo en cuenta los apoyos que una persona necesita. Desde el apoyo que tiene que ver con el tiempo que la persona necesita para hacer una tarea, o una tarea me refiero a una actividad, lo que fuese, ¿no? Puede ser cuánto tiempo necesita una persona para higienizarse una vez que va a hacer caca y pis, que esto también tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con su intimidad, que tiene que ver con el tiempo que necesita para limpiarse, para higienizar sus partes íntimas, para entender qué es su cuerpo, qué son sus genitales, qué es su parte privada, y que no tengo que intervenir tanto en esa higiene. Si la persona puede higienizarse sola, darle el tiempo que necesite y facilitarle los materiales que necesite para esa higiene, porque si yo Claro, estoy trabajar más apurada, la autonomía, ¿verdad? O sea, un ejercicio más de la autonomía de la persona con discapacidad para que pueda ejercer sus derechos. claro, pero para ejercer esa autonomía necesita tiempo, necesita que le explique 80.000 veces lo mismo. Si a un niño sin discapacidad le tengo que decir 80 veces que se cepille los dientes, bueno, a un niño con discapacidad se lo tendré que decir 1.000.000 de veces, pero con el mismo cariño y con la misma paciencia y con la tolerancia, porque tal vez el apoyo que necesita es esa persistencia este, persistir con la misma consigna. Y esto de la higiene bucal, por ejemplo, está muy asociado al tema afectivo, a cómo me vinculo con el otro. Si yo me acerco al otro y tengo mal aliento porque no me cepillé bien los dientes, o tengo un pedacito de comida, o tengo manchas, o tengo caries, y tengo mal aliento porque ningún dentista me quiere atender porque tengo una discapacidad, y me acerco a una persona y la quiero abrazar y le quiero dar un beso, fíjate que el rechazo viene enseguida. Claro. Entonces, estas cuestiones que por ahí para otra persona es como, bueno, es re natural cepillarte los dientes, pero en ellos implica también, en ellos y en ellas implica también una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de socializar con otras personas y que la otra persona permita que me acerque ¿Y cómo y que no ustedes me rechace trabajan con porque la tengo un mal familia? olor. ¿Mm? ¿Cómo trabajan con la familia? Si bien ya son adultos, como vos mencionás, nosotros tenemos acá muchos casos de chicos con discapacidad severa que siguen yendo a la escuela, por más que sean adultos, a desarrollar distintas clases de programas. ¿Cómo ustedes ya con ese adulto trabajan Y con la familia? nosotros también tenemos adultos que requieren de muchos apoyos y que hay que también brindar. Mira, eh, la educación sexual integral es como un cambio de eje, ¿no? Vos, cuando los chicos van al colegio y vos vas a enseñar matemática, le enseñás matemática a los niños, no le enseñás a los padres.
Bueno, ahora como estamos en cuarentena, los papás están aprendiendo también técnicas de cómo A se les enseñar. enseña matemáticas. Pero en tiempos sin cuarentena, los chicos van a la escuela, la seño explica, y los chicos te dicen, no, la seño me enseñó así, ya está. En educación sexual es como que hubo como un cambio de paradigma de eje, donde primero nos tuvimos que educar los adultos de adquirir herramientas pedagógicas para enseñar. Y después, cómo enseñar a colegas. Y después, cómo enseñar a todas las personas que trabajan en la institución, no solamente a los otros profesionales, sino a la señora que hace la limpieza, a la señora que hace el transporte, o al señor que abre la puerta, ¿no? Al portero, supongo, o al que hace el señor que hace el transporte, o el que hace los arreglos del edificio, viste que siempre hay Claro, que te alguna cuida, persona el de conserje. mantenimiento, la persona de la cocina, porque todos hacen comentarios respecto de la sexualidad, ¿no? Mirá cómo lo miró, no sabes lo que pasó hoy a la mañana, el otro día lo encontré besándose, y te hablan como si ellos no escucharan. Bueno, después también hay que dar charlas a familias. Entonces, eh, bueno, con las familias uno tiene que ser muy paciente, ¿sí? Ponerse en el lugar de las familias. Yo trabajo desde muy chiquita con personas con discapacidad, entonces es como que siempre trabajé y tengo esa experiencia de poder ponerme en el lugar de la persona, y a la vez ya soy madre de dos personas adultas, dos varones que no tienen discapacidad, igual me han sacado canas, pero digo, el ser madre, a pesar de no tener hijos con discapacidad, también te pone en otro lugar de saber comprender que esta frase que tenemos acá de mucha gente que dice no te metas con mis hijos, bueno, poder entender que los valores y las costumbres de las familias tenemos que aprender a respetarlas, y que si esas costumbres son dañinas o van en contra de los derechos de la persona con discapacidad, bueno, también enseñarles, porque de verdad hay gente que necesita aprender algunas cuestiones que tienen que ver con el respeto por la intimidad, cómo lograr la autonomía de su hijo, si realmente están buscando o no la autonomía de su hijo, porque también esto uno lo tiene que tener en claro, porque son los padres los que te abren la puerta para que vos ingreses al mundo de su hijo. Fíjate, ahora en la cuarentena nosotros tenemos que trabajar realizando llamados telefónicos, diarios, armando videos, y todo eso lo tenemos que hacer a través de los celulares de las familias, ya sea un hermano, una hermana, la madre, el tío, el padrino, la hermana mayor. Si ellos no abren sus celulares, nosotros perdemos el contacto con nuestros pacientes. Entonces, sí o sí uno también tiene que escuchar lo que le pasa a la familia. Entonces, generalmente cuando es la reunión con la profesora María Marta, conmigo, y hago alguna charla para familias, siempre preparo algún juego, algo que nos haga divertir, porque la mejor manera de aprender es jugando. Entonces, algún juego que los lleve a estos adultos y adultas a la etapa de la adolescencia o de la prepubertad, en donde tuvieron su primer amor, o a la infancia, y que puedan hablar desde sí, ¿no? Como te Un enseñan en poco lo que educación dice, sexual. un poco lo que dice Osvaldo. Aún seguimos aprendiendo sobre ESI. Ahí nos comenta Osvaldo, es un poco eso de que es algo constante. Claro, exactamente. Y porque todo el tiempo tenemos que estar como mirándonos a nosotras, yo me tengo que estar todo el tiempo preguntándome, bueno, ¿qué me pasa a mí con esta situación? ¿Por qué me enoja esto? ¿Por qué me enoja lo otro? Y bueno, en los talleres con las familias trabajamos esto de jugar primero, ver lo que sale, y ver también cuáles son las necesidades de ellos o de ellas, y que ahí en esa situación donde ya están como en esa situación infantil, como diría Winnicott, que es la etapa, digamos, más, eh, digamos, como esto de poder jugar es lo saludable del aprendizaje, decir, bueno,
¿Qué pensás que siente tu hijo, que siente tu hija, que siente tu hermana, que siente tu hermano? ¿Por qué pensás que no desea lo mismo que estás deseando vos? Eh, ¿Por qué pensar que porque tengan dificultades para leer van a tener dificultades para enamorarse? ¿Por qué no enseñarles habilidades emocionales como necesitamos nosotros? ¿Cuántas personas hay que hablan de las relaciones tóxicas y no, salí, dejá ese tóxico, o sos tóxica, o no sé qué? Bueno, y si no nos enseñaron, ¿por qué les exigimos tanto a las personas con discapacidad? Y un poco por O el sea, temor también, en el sentido de que no van a poder contar, no van a poder defenderse. Nosotros tenemos acá en el país realidades de personas que en el interior, más que nada, a las mujeres le hacen procedimientos quirúrgicos tratando de evitar el embarazo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión cultural muy fuerte todavía con relación a la protección o la sobreprotección a las personas con discapacidad para que no puedan sufrir pero estas discúlpame, situaciones. ustedes no adhirieron a la nueva convención de las Sí, personas de los sí, derechos de la persona. sí, desde el Entonces 2008. Claro, está prohibido. sí, prohibidísimo, solo que la práctica no modifica la cultura, o sea, nuestras políticas si bien existen, pero en el interior existen todavía personas que están encerradas, por ejemplo, en sus casas. Acá en la capital Bueno, donde yo vivo, hay casos en las escuelas en donde los padres te manifiestan que no saben cómo abordar estos temas con sus hijos, o los chicos te dicen, profe, el que tiene el lenguaje o te dice que quiere o te confiesa que está enamorado de una compañerita y vos en el ámbito educativo intervenís para propiciar relaciones sanas, de conversación, de que hablen, y muchas veces los padres desde afuera intervienen molestos porque vos estás propiciando esos espacios. Entonces ahí, si eso se da en capital, en el interior es muy fuerte todavía la negación de que de eso se tenga que hablar. bueno, no, a ver, vos sabés que yo viajo acá por mi Argentina a dar distintas capacitaciones, ¿no? Entonces, en los centros urbanos, en las ciudades, es un poco como en Buenos Aires, están como más abiertos, pero esto que pasa en el interior de las provincias que vos decís, sí yo te entiendo lo que estás diciendo, son realidades parecidas. Nosotros acá, lo que pasa es que acá hay como mucha más conciencia de los derechos. Y se trabaja mucho, o sea, las personas que trabajamos en el área de discapacidad estamos como muy comprometidas con el trabajo desde una perspectiva de derechos humanos y de hacer valer la convención. Todavía aún nos encontramos con situaciones de personas con discapacidad que han sido abandonadas y que nunca han tenido una buena estimulación, que de golpe la familia envejece y están buscando un lugar. Se sigue viendo. También se sigue viendo el tema de los abusos sexuales y esta situación que te dicen, bueno, yo me ha pasado, ¿no? De por ahí trabajar con la gente de Olimpiadas Especiales, también de ir a dar capacitaciones, por ahí encontrarte alguna persona que te dice, bueno, yo no me hago problema porque total, yo le doy pastillas anticonceptivas y sé que no va a quedar embarazada, pero no piensan en otras situaciones que tienen que ver con las relaciones sexogenitales. ¿Qué le explicaste sobre posiciones sexuales? ¿Qué le explicaste sobre el consentimiento, sobre decir que sí, decir que no? ¿Qué le explicaste sobre relaciones vaginales, anales, besos? O sea, Y las cuán mismas poco se enfermedades, habla. Bueno, prevención, porque no es solo que no quede embarazada, claro, no, eso es lo del es, embarazo. no es solo un embarazo, porque la verdad es que un embarazo es lo de menos. Lo peor es que la persona sufra, que no sepa decir que no, que sienta que tiene que tener relaciones sexuales de forma obligada porque, bueno, porque ya la mamá le dio las pastillas anticonceptivas y está de novio y deja que el novio se quede a dormir en la casa. Después tenés mamás o papás que no dejan que sus hijos se queden, sus novias o sus novios a dormir, y los pibes te dicen, pero mi hermano, ¿por qué sí puede traer a la novia a dormir y yo no? Claro.
Y esa entonces, claro, el diferencia. hermano va a la universidad, trabaja, y vos ves chicos que han terminado el secundario con dispositivos de inclusión educativa y que están en algún taller aprendiendo a hacer pastas y que venden pizzas y que entonces también tienen un trabajo inclusivo, pero sexo genital no. Entonces, Claro. hay algo en la sexualidad que transmitimos los adultos como que la sexualidad tiene algo malo. Entonces los chicos No, no no lo terminan de entender incorporan. por qué. No lo incorporan a su plan de vida, como que eso está negado a ellos en relación a esto que vos decís. Él trabaja, si bien en un trabajo acompañado, asistido, y esa faceta de lo que es la adultez está como que vedado y biológicamente él está con las condiciones como para ejercer, pero no puede ejercerlo. Exacto, y no solo biológicamente, sino afectivamente. Porque esto que vos decís, ¿no? Que vos en el aula trabajás esto de, bueno, el afecto por la compañera, por el compañero. Nosotros hasta hemos dado talleres de abrazos, ¿no? Ujú. Ahora, por ejemplo, que no se puede abrazar a nadie. Bueno, hemos dado un taller de abrazos en su momento, que no es una clase, son como varias clases. ¿Cómo abrazo a una persona cuando hace mucho que no la veo? ¿Cómo abrazo a una persona que veo todos los días? Porque esta queja que tienen algunas docentes de, no, porque viene y me Claro. abraza y se me tira encima y no sé qué. Bueno, entonces, taller de los abrazos, cómo saludo, cómo abrazo, cómo voy de la mano o voy abrazado por la calle con una amiga, con un amigo, bueno, detallecitos, ¿no? Detallecitos. Pero si yo enseño y practico todo eso, pero después no lo puedo ejercer en casa, es muy complejo para la persona también. Y después aparece esta rebelión contra los padres como una adolescencia tardía, Ujú. que no apareció en la adolescencia biológica porque psíquicamente no estaba maduro Aún. psíquicamente. El proceso, digamos, el proceso psicológico de la adolescencia no se dio, sí se dio el El proceso biológico, biológico. claro. Lo que se ve. Cuando la persona madura y empieza a querer distanciarse de los padres como cualquier adolescente, pero por ahí en vez de tener 15, tiene 30 años y da un portazo y contesta mal. Entonces los padres te dicen, no sé qué le pasa, no sé qué. Y bueno, está buscando su independencia. Y la independencia emocional que necesita el adolescente, que es quedarse solo en su cuarto, que nadie le diga nada, que nadie le diga que se vaya a bañar o que se tiene que ir a dormir, porque el adolescente siente que sabe todo y que todo Ajá. lo puede. Bueno, entonces, esos procesos también aparecen en la persona con discapacidad intelectual. Bueno, y está bueno poder escuchar, yo digo escuchar en el sentido de mirar y estar atentos y atentas a la necesidad de esa persona. Que, ¿te acordás que yo, vos hiciste el curso online conmigo, sí? No, no llegué a hacer. No. ¿Cuál hiciste? No sé, Solo ¿qué las charlas, capacitación? solo las En charlas. las charlas, en los grupos de WhatsApp. Sí. Ah, bueno, en el curso online, yo les hago ver una película que se llama Yo también. Ujú. Y ahí el protagonista que tiene síndrome de Down le dice a la mamá, ¿para qué tanto esfuerzo si no puedo ser feliz? Claro. Porque él se pone a llorar y se pone triste porque está enamorado de una chica y no puede llevar adelante ese vínculo. Y entonces un pibe que estudió, que trabajó, que hizo estimulación temprana desde chiquito, que consiguió la inclusión educativa, la inclusión laboral, todo para qué? Si la realidad, o sea, ¿por dónde pasa la vida? ¿Por todas las capacitaciones que yo tengo? ¿O porque cuando llega esta hora de irme a acostar, yo me acuesto y me siento feliz? Me siento feliz porque tengo dos hijos sanos, que tengo dos hijos que están contentos con sus parejas, porque tengo mis amigas, mis amigos, mi familia, porque hice las cosas que yo quería en mi vida. Pero si yo me acuesto y digo, ¿para qué todo si nada me sirve? Y esto también es lo que la persona con discapacidad en algún punto se puede llegar a preguntar, ¿no?
¿Para qué tantos Marta, apoyos, y sillas cómo ustedes, eléctricas, y digamos, cosas así para que la persona se pueda independizar, pero si no puede ir a un hotel alojamiento acá en Buenos Aires porque no están preparados, ¿entendés? Y en la y- casa no le van a abrir la puerta a un novio o una novia, decís, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, por dónde pasa entonces la vida de una persona? ¿Cuál es el proyecto de vida? Este es otro de los temas que se trabajan en educación sexual, ¿no? El proyecto de vida de una persona está atravesado por su sexualidad. Vos elegís tener una pareja y tener hijos, o elegís no tener pareja y elegís tu profesión y elegís desarrollarte como mujer o como varón y llegar a hacer esto o lo otro, y todo lo que la sociedad a veces espera de un varón o de una mujer, ¿no? Estos estereotipos de género, que también pesa mucho en una persona con discapacidad. Es muy complejo ser un varón con discapacidad cuando del varón pareciera que se espera todo. Ujú. O una mujer con discapacidad que es una carga, porque la mujer, eh, te hablo desde lo que es el estereotipo de género, ¿no? Vos tenés que cuidar, tenés que saber cuidar a los hijos, saber cuidar a los hijos de tus amigas, saber cuidar a tus sobrinos, si se enferma una abuela, parece que la mujer es la que tiene que salir corriendo a cuidar a alguien de la familia. Y por ahí al varón no se lo prepara tanto para eso. Era eso. Bueno, dentro de lo que es la educación sexual, trabajamos con estos estereotipos para que haya más equidad y que todas las personas sepan cuidar. Ahora, Claro. a una persona con discapacidad, ¿se le da la posibilidad de cuidar a otra persona? En el centro de día despertar, este, hemos trabajado esta situación de buscar que una concurrente o un concurrente sea el apoyo de otro, le explique, lo acompañe o la acompañe. Esto es muy importante porque sentirte útil en la vida aumenta tu autoestima. Y si vos tenés la autoestima un poquito más alta, te sentís mejor. Y si te sentís mejor, te sentís con más energía para socializar y para estar con otras personas. Y de esto también se trata la sexualidad, ¿no? De los vínculos, de cómo armo vínculos, cómo armo lazos y cómo construyo lazos afectivos y los sostengo. ¿No? ¿Y qué diferencia hay entre tener una amiga, entre tener una novia, entre tener una pareja, o un amigo, un novio, una pareja varón? ¿Qué pasa con la homosexualidad? ¿Qué pasa con la diversidad sexual y la discapacidad? Que también es otro tema donde los padres se le ponen los pelos de punta. Bueno, acá también Osvaldo Ceballos dice que es difícil romper con ciertos paradigmas tan naturalizados. Sí, claro que sí. Este, Si porque están además naturalizados esos paradigmas respecto a los estereotipos de varón-mujer, mucho más naturalizados aquellos paradigmas vinculados a la mirada hacia las personas con discapacidad y cómo se confrontan en estos paradigmas cuando conversamos el ejercicio del derecho y el chico o la chica que está vivenciando esto va a una familia que no hay esa sintonía. O sea, el mismo problema que pasa en una escuela donde hay un chico que no tiene discapacidad, pero va a un hogar que no lo escucha, también se ve con las personas con discapacidad, pero la sociedad es como que eh, respeta más que el papá asuma o anule la participación de ese joven con discapacidad, porque nosotros tenemos un término en Paraguay, el anshinyaranga, la lástima. Pobrecito anga, que si, o sea, esta sobreprotección que incluso cuando uno libera es como que qué mal padre sos para la sociedad que permite que el chico ejerza ese derecho, ¿verdad? claro, bueno, como esto de que la mamá que no cuida, ¿no? La mamá que sale a trabajar y no se queda cuidando a sus niños, ¿con qué necesidad estás cambiando la plata? Le pagás a una persona para que cuide a tus chicos y vos te vas a trabajar.
Esto acá antes se escuchaba mucho, ahora no tanto, pero antes se escuchaba mucho. Bueno, la realidad es que sí, son viejos paradigmas y no hay que tenerle lástima a la persona con discapacidad, porque la persona con discapacidad en ese sentido es más piola que nosotros, o sea, en cuanto ven que le tenés lástima, aprovechan de esa lástima y te sacan el jugo a más no poder. Entonces, menos autonomía va a tener, pero sabe que está jorobándote y que te va por la lástima. Entonces, me parece que lo que hay que hacer también es ponerse, cuando yo trabajo con adultos con discapacidad, yo me pongo en una situación de equidad, de igualdad. Sos un adulto igual que yo soy una adulta y te voy a tratar como un adulto dándote los apoyos que necesitas. No Claro, más quita que haya veces horizontal, que yo también, más no quita que haya horizontal. veces que yo también me enoje, o que sienta algún rechazo, o que me ponga mal, o que, bueno, porque nadie logra todos sus objetivos, ni es perfecto. De hecho, esta cuestión también uno la tiene que trabajar con los colegas y decir la verdad que con fulanito no puedo porque me da rechazo, o Claro. no aguanto que se siga haciendo el niño cuando no lo es. Bueno, uno también tiene que ver qué le pasa a uno con esas situaciones, pero sí, las familias eh, a veces les cuesta soltar, porque a veces si sueltan se quedan sin nada, ¿qué hacen? Si ¿Y ya no tienen cómo, que cuidar a esa persona. como por ejemplo, suponiendo un adulto que tenga una pareja, va al centro día, su intervención en salud respecto a medidas anticonceptivas, consulta ginecológica, consulta urológica, ¿eso se da desde el centro día o cada uno lo hace en su comunidad o la No, lo tienen que familia? hacer cada uno, sí, lo tiene que hacer. Eso es una, digamos, como que está contemplado dentro de los controles médicos el ir a la ginecóloga, las chicas sí o sí tienen que hacerlo, pero de hecho nos ha pasado, me acuerdo de una concurrente que había ingresado a la institución y a no sé cuánto hacía que no iba, y ella se acordaba que tenía puesto un DIU, bueno, fue todo un desastre porque no sé cuántos años hacía que tenía puesto el DIU y nunca se había controlado. Entonces, bueno, cuando fue a su control primero para la institución, digamos, ¿no? Se encontraron que estaba todo pegoteado, tuvo que hacer una operación, bueno, porque son esas cosas, bueno, le pongo el DIU y ya está. Y no es Claro, así, es todos los no. años hay que ir a la ginecóloga. Entonces yo, este, 1 o 2 veces por año llevo un kit que tengo acá. Nosotros tenemos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en donde llevo un espéculo que se los pongo hacia adentro de la mano para que el espéculo les abra la mano, entonces tengan esa sensación. Eh, la etapa de la adolescencia, acá una persona está escribiendo, dice que la etapa de la adolescencia, Fue la parte más difícil que me tocó vivir con mi hijo con autismo. Ver a Centurión, ver a de Centurión, bueno, una mamá con un chico con autismo. Y ahí fíjate vos, todo ¿no? el tema no verbal con los chicos con autismo, ¿verdad? Y Bueno, también, fíjate, primero, la situación de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes y adultos con autismo que tienen toda una cuestión con el cuerpo, que de golpe su cuerpo es otro, cambia, y que ellos no pueden rápidamente asimilar ese cambio corporal que están sintiendo, que están viviendo. Y si nadie les explica para colmo, ¿no? Si nadie les habla de esto, es muy complejo y es muy complejo también para las familias, porque si uno se pregunta, te pregunto a vos y le pregunto a quienes están participando ahora de este vivo, ¿cuándo fue la primera vez que sus familias les habló sobre sexualidad? Sobre los cambios biológicos, sobre los cambios emocionales, o ¿cuándo fue la primera vez que en casa hablaron de sexualidad? en mi caso, por ejemplo, con ¿Alguien la quiere contestar menstruación, de los que están participando? ahí hay un comentario muy interesante que tiene que ver con lo que hablabas recién de nadie les habla. Es que los médicos no están formados en sexualidad y sobre todo en discapacidad, Ah, dice bueno, Julia dice, acá Raquel dice que Julia. nunca. Bueno, esto es una realidad, o sea, vos estudias psicología, pero no te enseñan de sexualidad y ni de discapacidad. Estudias profesora de discapacidad, recién ahora están enseñando de sexualidad. Mecha dice nunca.
Mechi, mira, otra persona. Hola, Roxana, se unió otra colega también. Claro, Este, hay mucho todavía la etapa de de, adolescencia es la parte más difícil, bueno, sí. Entonces, la realidad es que sí, si en casa nunca se habló, también para las mamás y para los papás, les es difícil hablar porque no saben cómo, porque no tuvieron la experiencia en casa. Entonces, por eso también es complejo. Y por eso la educación sexual integral, en la ley de educación sexual integral inclusive, está muy aclarado el trabajo que hay que hacer con los padres, con las familias, ¿no? Con los padres, madres, con las familias. Cómo tenemos que trabajar con las familias, contándoles, mostrándoles los materiales, las láminas que hay, explicando qué es lo que se va a hablar, acercándoles los cuadernillos que se pueden descargar de internet, escuchándolos. ahí Raquel nos Y bueno, dice frente que a la persona cuando, con autismo hay un montón de pictogramas para poder enseñarles cuestiones de sexualidad, ¿sí? claro, ahí Raquel menciona que ahora los chicos acceden a más información, a ella, a su hija, por ejemplo, les habla, les cuenta todo, pero en ella, en su época de hija, solo hablaban con los compañeros de colegio, con los pares. Y también Claro. nos dice Julia que a los psicólogos tampoco se les enseña, solo desde lo que establece el DSM 4, 5, 6 y como patología, no desde el ejercicio ni del derecho a la sexualidad, más vinculado a lo patológico. Bueno, Mechi también está diciendo que ella se recibió hace 10 años de docente y nunca tuvo. Mechi vino una vuelta a una jornada que hicimos en Despertar, donde dividimos a los que vinieron a las jornadas en inicial, primaria, secundario, para, bueno, trabajar algunos de los contenidos. Recuerdo que cuando empecé a trabajar con personas con discapacidad cognitiva, la idea en ese entonces, habla 1996, que las mujeres o adolescentes con síndrome de Down eran hipersexuadas. Bueno, ese es otro mito, ¿no? El de la hipersexualidad. ¿Qué es ser hipersexual? ¿Qué sería ser hipersexual? Porque ¿cuál es la media? O sea, ¿qué es ser hipersexual? Tener mucho deseo sexual, ¿y cuánto sería mucho? ¿Más de lo que tengo yo es mucho o más de lo que tenés vos? ¿Entendés? O sea, ¿quién tiene la medida La vara. justa? No, no hay una vara. Entonces, lo que ocurre es que cuando no hay un buen desarrollo de la corteza frontal, que es la que está controlando, digamos, el impulso y es la que nos provoca, bueno, la inhibición, el decir, no, esto no lo puedo hacer. Si no hay un buen desarrollo de la corteza frontal, los impulsos en general van a estar desinhibidos, entonces van a tener el mismo impulso para comer apurados, para tomar el agua, para salir corriendo, que para meter la mano en un culo. Claro, Hablo así claro para que se entienda. y eso no Entonces no es que pasa son por tener hipersexuales. discapacidad. Claro, si no hay un buen desarrollo de la corteza frontal, no importa si tienes síndrome de Down o Ujú. síndrome de West o síndrome de Turner o lo que sea. Es el desarrollo, por eso, más allá del síndrome o del diagnóstico, tenemos que aprender de los procesos neurológicos para ver qué maduración y qué organización neurológica tiene el sistema nervioso de esa persona para saber si puede controlar los impulsos, ¿no? Porque esto que cuántas veces hay, sobre todo varones, ahora también mujeres, pero antes era más del varón y no le pude decir que no. ¿Viste los Claro, que meten los cuernos? No le sí. pude decir que no. ¿Pero por qué no pudiste decir que no? ¿Viste que es un impulso? No, macana, sí podés decir que no. Y uno tiene que trabajar y enseñarles a frenar, o sea, a tener freno inhibitorio. Por eso también, digamos, se ejerce con la práctica. Entonces, esto de que es hipersexuados también son mitos o creencias, ¿no? Esto es de esta situación de pensar, bueno, eh, que las personas con síndrome de Down son hipersexuadas es una creencia. Porque así como hoy sabemos que hay personas que son asexuadas
¿no? Sin discapacidad hablo, ¿no? De toda la variante sexual que tenemos, de que cada persona tiene su sexualidad y por eso hablamos de sexualidades. Bueno, las personas con discapacidad también, cada una vive su sexualidad de de manera acuerdo distinta. a su personalidad. Entonces, a veces, cuando se masturba mucho, pero ¿qué es mucho? ¿Cuántas veces te masturbaste esta semana? ¿Te masturbaste esta semana vos? ¿Y te masturbaste cuántas veces por día? ¿Una, dos, tres? O sea, ¿cuál es la medida de que... entonces, lo que uno tiene que pensar es, ¿te masturbas de tal manera que te impide ir a trabajar? ¿Te Claro, masturbas de ya es tal una manera que barrera, te ya se impide tener constituye. amigos, socializar? ¿Estás todo el tiempo masturbándote y no tenés tiempo de limpiar tu casa? Por masturbarte dejas de salir, de ir a un cumpleaños, entonces ahí sí estamos en una situación problemática. El tema es dónde te masturbas, cuándo, con qué. O sea, si lo vas a hacer en la sala, delante de tus compañeros, todo el tiempo de la clase, y bueno, eso sí que Genera una barrera. lo que genera un conflicto. Pero si vos te masturbás cuando estás en tu cama, te vas a dormir a la tarde, no sé, en el momento que sea, bueno, eso no es eh, Marta, un problema, digamos, ¿no? nos quedan 5 minutos. Antes de agradecerte el espacio, toda la información y la experiencia que nos compartiste, un poco una reflexión de lo que Argentina transitó en este proceso de lo que fue la ley y más o menos como esto háganlo porque nos fue bien y esto no lo hagan porque nos fue re mal, como para que nosotros que ahora estamos empezando a abordar la educación en la sexualidad de todas las personas, después apliquemos de manera específica también para las personas con discapacidad. Yo siento que todavía nosotros estamos construyéndonos y que vamos a estar siempre así porque la sexualidad es un proceso en constante cambio, porque la sexualidad, si bien es algo del orden de lo privado, está legislado por el Estado. Pensá que nosotros ahora estamos en cuarentena y el Estado autorizó que podemos tener sexting. Dijo, mejor que tengan sexting y no que se encuentren con otras personas. Entonces, si bien la sexualidad es del orden de lo privado, está regulado por el Estado. Argentina lo que tiene es una gran cantidad de leyes que garantizan los derechos sexuales, porque tenemos la ley de educación sexual, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de salud sexual y procreación responsable, la ley Micaela, que es la ley para que se enseñen a todas las personas que trabajan en el Estado cuestiones de equidad, cuestiones de género. Entonces, tenemos muchísimas leyes que acompañan los derechos sexuales universales y los derechos humanos. Eso, digamos, para empezar, ¿no? Por otro lado, aún en cuarentena, los contenidos que se dan desde el Estado, ¿no? Para la escuela pública, siguen incluyendo educación sexual integral, a pesar de que hay gente que dice que no, o que no se enseña, hay material. El tema es que uno tiene que leerlo y hacérselo, ¿no? Entonces, pero la escuela sigue educando en sexualidad a pesar de estar en cuarentena. Lo que hay que hacer es como, no sé si hay que hacer, hay que sentir una pasión por la enseñanza. Hay que tener una vocación que tiene que ver con esta pasión y con el deseo de querer estar bien y con el deseo de querer que la otra persona disfrute de la vida, que pueda sentir placer y poder prevenir, ¿no? De que hay personas que son malas y que pueden hacernos daños emocionalmente, físicamente, sexualmente. Entonces, entender de que un niño eh, le puede pasar que alguien quiere, abuse sexualmente. Entonces, que uno está deseando que eso no le pase, que puede decir que no, pero que le puede pasar igual, aunque diga que no. Y que igual puede contar con nosotros para que nos cuente qué le pasó. Te Porque también eso agradezco, es importante.
Te agradezco muchísimo, Marta, el espacio, la posibilidad de poder vincularnos y en lo que nosotros desde acá podamos apoyarles y ustedes a las órdenes.